buenas tardes. Un gusto poderlos acompañar en este espacio. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre avances y perspectivas de la educación financiera en Colombia. Muy buenas tardes para Jefferson, que nos saluda a través del chat. Si gustan formular sus preguntas, sus inquietudes al respecto, al final de la sesión pues estaré totalmente atento a sus inquietudes o incluso a sus valiosos aportes. Bueno, para hablar un poco respecto al tema, iniciamos con una breve presentación de su servidor. Soy economista, especialista en gestión de la responsabilidad social empresarial, magíster en innovación con enfoque empresarial y actualmente curso mi doctorado en administración y desarrollo en la Universidad de Celaya, en México. He tenido la oportunidad de desempeñarme como líder del programa de economía. He trabajado siempre en instituciones de educación superior, en áreas, por ejemplo, como la de presupuesto, áreas de planeación, y también en proyectos enmarcados hacia fortalecer el desarrollo de responsabilidad social empresarial, sobre todo el tejido empresarial, con organizaciones como la Corporación Calidad, Ecopetrol y la Fundación Jorge Tadeo Lozano. Actualmente tengo el gusto de desempeñarme como docente en la especialización de gerencia de proyectos, la Corporación Universitaria de Asturias, y también pues, me desempeño como docente líder de investigación en otras instituciones como la Fundación Universitaria del Área Andina y la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Y para hablar sobre esta temática, vamos a dar un breve recuento sobre la historia del sistema financiero internacional, para posterior a ello hablar acerca de las definiciones en materia de educación financiera, explicar cuáles han sido como los avances más significativos a nivel global en esta temática y en relación pues a la perspectiva nacional que hemos podido evidenciar, particularmente en cuanto a la encuesta nacional de educación financiera, para pues una vez brindado este contexto, poder hablar sobre esos retos y esas perspectivas, ¿no? Entonces, iniciando sobre una breve pues, contextualización sobre la historia del sistema financiero internacional, vemos cómo este ha sido pues, un proceso que inicia incluso desde antes de Cristo, aproximadamente en el 5000 antes de Cristo, sobre todo en el periodo del Neolítico, ¿cierto? Donde inicia pues el proceso del trueque, donde se establece pues los famosos modelos de valor de cambio, así como el valor de uso. Y en el reino sumerio, sobre todo, es donde se encuentran los primeros registros sobre el pago con intereses. En este mismo sentido, evidenciamos que deja de fungir como tal el trueque, y en el año 700 antes de Cristo inicia la acuñación de metales con formas de moneda, pues que se establecen como medio de intercambio, y haciendo pues un salto muy grande en el tiempo, durante el siglo V hacia el siglo VII, inicia la disolución del Imperio Romano, donde pues se destaca el Imperio Bizantino, quien da inicio a la expansión del comercio pues con el continente árabe, ¿cierto? Y gran parte del Mediterráneo, donde se empiezan a desarrollar rutas comerciales. Entonces, en este sentido, pues vemos que hay una postura muy fuerte, donde ya la Iglesia Católica está legitimada, donde existen diferentes escuelas, una de ellas la escolástica, quien habla sobre el diferente valor que deben tener los bienes, ¿no? Representantes como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, entre otros, hacen alusión o referencia a ese contexto bíblico en el cual se dice que los préstamos con una tasa de usura pueden ser calificados como pecado por este mandamiento bíblico que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues claramente si uno necesitase, digámoslo de esta manera, realizarse un autopréstamo, pues no se cobraría intereses, ¿no? Entonces no es lógico que lo haga con mis prójimos. Sin embargo, pues en Italia, sobre todo en Venecia, se fortalece mucho la banca
Este nombre surge porque habían personas que se encargaban de hacer el cambio de las monedas de los diferentes reinos que existían en este tiempo y estaban sentados en un banquito en la entrada de los pueblos y pues ellos eran quienes fungían como cambistas, ¿no? Entonces, por eso se dice la banca y de hecho cuando lo robaban y les quitaban sus pertenencias, pues les dañaban ese banco incluso y de ahí viene también el famoso término de la bancarrota, ¿no? Entonces, en Italia empieza a desarrollarse la famosa banca y esto hace que sea la antítesis o la contrapostura a esta corriente escolástica. ¿Por qué? Porque hacen préstamos con un margen de interés pues que empieza a dar legitimidad al sistema financiero. Y eso nos lleva a hablar, sobre todo a mediados del siglo XIII, sobre el nuevo invento pues, que genera China, que es el papel moneda. Lo que pasa es que el oro y la moneda en esa época existían diversos carros que llevaban pues los metales preciosos de acuerdo pues a donde los requirieran sus dueños, ¿no? Y como algo muy particular, resulta que las personas pues sufrían de robos, sufrían de hurtos y como un elemento muy interesante para evitar que esto sucediera, se empiezan a establecer ciertas casas que prestan el servicio, ¿cierto? De guardar esas monedas o ese oro y que cuando esto ocurre, se les da un título o valor a cambio, el cual pues es mucho más fácil de portar, ¿no? Entonces, en ese sentido, teniendo más portabilidad, pues también contribuye a la seguridad en el transporte, digámoslo de esta manera, de estos activos. Entonces, en ese sentido, se empieza a establecer el papel moneda y el Imperio Británico hace una lectura muy pertinente de lo que está sucediendo y empieza a establecer diferentes casas de estas que se les determinan bancos en diferentes lugares del mundo, pues paralelo al proceso de colonización que están realizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libra esterlina como papel moneda, aunque la inventó China, la dinastía Song, pues se empieza a establecer como esa moneda internacional de referencia que va a dar legitimidad pues por un periodo de tiempo significativo, ¿no? Posterior a ello, más o menos, en 1920 se establece la Conferencia de Génova y en 1929, en el tema financiero, ocurre algo muy importante y es la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street o la famosa Gran Depresión, donde se produce un efecto especulativo, el valor de las acciones se viene al piso y surge un fenómeno de hambruna muy grande como nunca antes había pasado en el mundo y esto conlleva pues a que se tenga que revisar el sistema monetario internacional y las soluciones que se pueden generar, que a final de cuentas pues fue Keynes, ¿cierto? Desde sus postulados macroeconómicos, quien a final de cuentas da la solución a través del aumento del gasto público para reactivar la economía, pues sobre todo en la demanda agregada. Eh, Posterior a ello, otro hito muy importante surge con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es la guerra que hasta la fecha ha tenido el mayor impacto económico en todo el mundo. El país más afectado en su momento, la Unión Soviética, y en este sentido permite, ¿cierto?, que se establezcan dos grupos, un grupo que está aliado, otro grupo que está en contra. El grupo aliado, liderado pues por Estados Unidos, con sus países a favor, como lo fueron Francia, como lo fueron Reino Unido, entre otros, España, logran junto con la Unión Soviética eh, llegar a Berlín y pues de esta manera, digamos que acabar con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues Europa estaba totalmente destruida, sobre todo también, como les contaba, la Unión Soviética, que fue el país más afectado, y esto hace
que se tengan que reunir todos los países para establecer un nuevo orden económico, social y político a nivel mundial. Para esto se desarrolla la famosa conferencia del Bretton Woods, donde se instauran diferentes organizaciones. Por una parte está el Fondo Monetario Internacional, por otra parte se crea el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento, que se convierte en el Banco Mundial, y el dólar, en este sentido, se convierte en la reserva internacional, ¿sí? Como Europa en su totalidad y el Reino Unido también había sido muy afectado por la guerra, mientras que Estados Unidos como aliado y bajo su modelo de economía armamentista, pues había incrementado muchísimo su producción. Entonces lo que hace es que el dólar predomina, hasta ahí deja de ser importante esa libra esterlina, ¿sí? Y en este sentido, pues se vuelve esa divisa internacional respecto al resto del mundo. De igual manera, se establecen tipos de cambio fijos. Eso quiere decir que el valor de un euro siempre iba a ser el mismo respecto al dólar, para que de esta manera, pues, Europa se pudiera reconstruir. Así las cosas, bueno, pasan varias situaciones que vienen incluso desde antes. Por ejemplo, desde 1913 en Estados Unidos, la Reserva Federal asegura una circulación de moneda elástica, ¿sí? Esto hace que se limite la paridad del dólar respecto, pues, a otros países del mundo, y eso conlleva a que el dólar también pierda esa, digámoslo de esta manera, esa legitimidad, ¿sí? Como la única divisa de reserva, y digamos que ese acuerdo se cae como tal, ¿no? Entonces ya el dólar deja de tener, en teoría, ¿cierto? Porque hoy en día vemos que no es así, esa prelación sobre las otras monedas. Entonces ese es como un pequeño contexto de la historia del sistema financiero internacional. Y posterior a esto, pues vamos a hablar un poquito sobre definiciones básicas de educación financiera para ver qué está pasando a nivel global o qué ha pasado. La educación financiera, pues hay muchísimas definiciones, muchos autores nos hablan sobre este tema, pero la OCDE, que es pues una de las principales instituciones que ha patrocinado que este tema tenga una validez significativa a nivel internacional, nos dice que se entiende como el proceso por el cual los consumidores o inversionistas mejoran su comprensión de productos financieros, los conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, una tasa de interés simple, una tasa de interés compuesta, entre otras variables, los riesgos que uno puede asumir en el momento, por ejemplo, de realizar una inversión, de solicitar un crédito, a través de información, a través de instrucciones o a través del asesoramiento desde una perspectiva objetiva, ¿sí? Ese es el primer elemento de la educación financiera, que es lo que se desarrolla muchísimo en Colombia, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver por qué. Pero la segunda parte, que me parece incluso mucho más importante, se enmarca a desarrollar habilidades y confianza para ser más consciente de los riesgos que nosotros tenemos, oportunidades financieras que también tenemos, y tomar decisiones asertivamente, ¿sí? Entonces es saber a dónde vamos para obtener ayuda, para ejercer una acción eficaz, para mejorar nuestro bienestar económico. Entonces no es solamente conocer los productos financieros, ¿cierto? Los conceptos y los riesgos, sino tomar decisiones asertivamente en esta materia. Hay muchos beneficios en materia de educación financiera. Aquí vemos algunos, unos beneficios, por ejemplo, individuales. Utilizar de manera más eficiente los recursos financieros, ¿cierto? Esto es súper importante. A veces nuestro salario no nos alcanza, a veces muchas personas apenas les ingresa su salario, pues lo terminan lastimosamente pagando en deudas, ¿sí? Entonces, pues la idea es que se utilice de una manera más eficiente, y para esto nos sirve la educación financiera o estar educado financieramente. Acceder a servicios financieros más sofisticados. Ahorita se está desarrollando muchísimo las fintech, por ejemplo, donde tú ya no tienes que ir a los bancos físicamente,
donde realizar los procedimientos, por ejemplo, para solicitar un crédito, para solucionar una cuenta de ahorros, para participar en una inversión, pues es mucho más fácil, ¿cierto? Incluso también en materia financiera, el mercado de capitales se ha acercado pues mucho más, el tema por ejemplo de las acciones, ya uno tiene acceso a brokers desde su mismo celular, uno puede comprar acciones, metales, criptomonedas, entre otras cosas que antes no estaba y por eso es importante tener una educación financiera. Y también desarrolla la capacidad para enfrentar contingencias financieras. Ese es otro beneficio de la educación financiera, ¿sí? Tener la posibilidad de entender que ante una situación imprevista que nos pueda suceder, pues tenemos estrategias o herramientas para solventarla de la mejor manera posible y pues que no quedemos solamente con deudas. Nos permite contar con ahorros para estas contingencias y prever el futuro y construir un escenario de seguridad financiera de mediano y largo plazo. Esto pues es supremamente importante y clave, sobre todo en nuestro mercado laboral, donde vemos que las personas en promedio se pueden llegar a pensionar, los que tienen esa oportunidad, entre los 65 y 67 años, pero vemos cómo el mercado laboral en promedio contrata personas hasta los 40 años, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué estrategias de apalancamiento financiero voy a desarrollar desde mis 40 años hasta los 65 años para el caso de las mujeres o 67 años para el caso de los hombres, ¿cierto? Para tener un escenario de seguridad financiera y poder adquirir pues un sustento básico. Eso en materia de beneficios individuales, ¿no? En relación a beneficios colectivos, mayor estabilidad financiera en cuanto se reducen los morosos. Ahorita les voy a mostrar una encuesta, ¿cierto? Nacional de educación financiera y la cantidad de morosos en el caso de Colombia es muy elevada. Entonces esto también estanca el mismo desarrollo económico de un país, que las personas no tengan educación financiera. Mejora los niveles o reduce, perdón, los niveles de informalidad y de ilegalidad, ¿no? En la medida que yo tengo educación financiera, pues voy a ser más consciente de las decisiones que tome y pues esto también va a ayudar a que pues el gasto público pueda ser mucho más eficiente en la medida que se podrá recaudar mayor nivel de ingresos, ¿no? Y otro beneficio colectivo, pues es mayor inclusión financiera a toda la población, ¿sí? Que se puede llegar a traducir desde un buen manejo de educación financiera en un incremento de la calidad de vida, ¿no? Entonces vemos cómo pues gran parte de la población se encuentra ubicada en el sector rural, pero no tiene acceso, por ejemplo, a herramientas tecnológicas que le permitan vincularse a unas estrategias interesantes de educación financiera. De hecho, sobre esto, en la corporación, hemos publicado un libro de herramientas tecnológicas para la educación financiera. Si están pues interesados en él, con el mayor de los gustos se los podemos compartir. Otros beneficios que nos hablan a nivel internacional, los adultos de las economías desarrolladas y emergentes, ¿sí? Que han recibido una educación financiera tienen después más probabilidades que otros de ahorrar para su jubilación y planificarla. Esto es lo que les venía contando, algo que se ha instituido en Inglaterra, algo que se ha instituido también en Estados Unidos y pues que para nosotros también tiene que ser una prioridad. Individuos competentes desde el punto de vista financiero que optan por hipotecas menos costosas y evitan el pago de intereses elevados y comisiones adicionales, ¿no? Algo que pues en Estados Unidos tiene que ser clave, importante, pero pues no solo para ellos, ¿cierto? Esa crisis inmobiliaria que ellos tuvieron en el 2008, pues a todos los países afectó, incluso a Colombia. Y pues en la medida que nosotros tengamos esa educación financiera, pues se puede llegar a reducir el riesgo de que caigamos en una situación como esta. Bueno, ahora hablando sobre la educación financiera a nivel global, aquí quise presentarles un pequeño cuadro donde nos muestra una ruta histórica de qué acciones han desarrollado algunos países para trabajar fuertemente en relación a esta temática. ¿Mm? En el 95, en Estados Unidos, se crea la Jump Start Coalition. Esta es una coalición sin fines de lucro
que se enmarca en enseñar toma de decisiones en materia de educación financiera en colegios y universidades. Es como la primera acción que se genera a nivel global. Si ustedes vieron, pues un ejercicio un poco tardío, ¿no? Viendo la historia desde el 5000 años, desde el 5000 en promedio antes de Cristo, se empieza a hablar del sistema financiero internacional y pues hasta 1995 empezamos a hablar de educación financiera. Entonces este es un tema realmente muy reciente. En el 2004, en Australia, se establece la Agencia para el Consumidor y la Educación Financiera. Empieza como un ejercicio voluntario, pero un año después, es decir, en el 2005, se establece como obligatoria y transversal para todos los colegios. En el 2004, en Estados Unidos, el Citigroup destina un fondo de $200 millones para educación financiera. Estos 200 millones fueron enfocados a 100 países. En el 2005, la OCDE, digamos que lanza el primer lineamiento representativo o significativo respecto al tema. Y es que publica unas recomendaciones y principios sobre educación financiera. Y a este 2005, en el 2008 le da más alcance. ¿Por qué? Porque crea la Red Internacional de Educación Financiera que promueve y facilita la cooperación internacional entre responsables políticos y grupos de interés. ¿Sí? Entonces aquí ya empieza a tener mucho más fuerza el ejercicio. En el 2008, de acuerdo también a esos lineamientos de la OCDE, en Rusia, apoyado también por el Banco Mundial, inician investigaciones sobre programas de educación financiera existentes para revisar qué mecanismos de medición y evaluación se están desarrollando. En ese mismo año, en el 2008, en Escocia se incluye de manera obligatoria en el currículo las temáticas de educación financiera, un poquito pues más atrasados, por ejemplo, que Australia, pero en esa misma línea. Y en el caso de Sudamérica, el pionero lo encontramos en el 2010 con Brasil. Él establece la primera política suramericana en materia de educación financiera. En el 2011, Canadá crea el grupo de itinerancia sobre educación financiera, cuyo objetivo pues, es mejorar la educación de los canadienses en esta temática. En el 2011, Inglaterra crea una organización, ¿cierto?, que busca incrementar el conocimiento y el entendimiento sobre asuntos financieros, ¿sí? Ya para el 2012, se crea la Agencia de Educación Financiera, que es dependiente del Departamento del Tesoro, es decir, es ese salto que ellos tienen desde el 95, en el 2012 ya lo formalizan, y crean algo muy interesante que son las comisiones intersectoriales. Este modelo que publica en esencia en el 2002 Estados Unidos es parte de lo que nosotros, digamos que hemos replicado en nuestro país. ¿Listo? En el 2012, la OCDE publica como complemento a esa red internacional que saca en el 2008 y a esas recomendaciones y esos principios del 2005, un suplemento denominado Principios para Estrategias Nacionales en materia de educación financiera. Ya en el 2012, 65 países ven la importancia que tiene esta temática y en las pruebas PISA del 2012 se incluye un suplemento que evalúa los conocimientos puntuales. Y a nivel nacional, ahorita les voy a dar a conocer parte pues, de esos resultados. En 2014, en Inglaterra, se establece ya como obligatorio, así como había pasado en Escocia en el 2008, las temáticas de educación financiera. Y en el 2015, México es uno de los pioneros también porque desarrolla una encuesta nacional de educación financiera. Particularmente, ellos tienen un apartado que se llama Reporte de Educación Financiera y sobre todo en el capítulo octavo, si alguno pues está interesado en ver esos niveles de educación financiera que tiene México. Ahora, hay muchas investigaciones, hay muchos autores que están interesados en este tema de educación financiera, ¿sí? Y han encontrado diversos resultados. Entonces aquí vemos algunos.
Garrens, por ejemplo, realizó una publicación el año pasado donde dice que la educación financiera es positiva en el corto plazo, ¿sí? En las decisiones financieras en el corto plazo de los estudiantes o las personas que están en un proceso de generar independencia, ¿no? Entonces, cuando ya uno deja de vivir con sus papás o con su familia, quiere tener pues su propio hogar, se independiza y recibe educación financiera, pues lo toma en serio, ¿cierto? Valora los consejos, valora las temáticas y pues toma decisiones interesantes en el corto plazo. Gray, Montagnoli y Moro, también en el año pasado, dicen que en un periodo inferior a un año, sí se evidencian diferencias en la conducta cuando una persona tiene capacitación en educación financiera. Pero lastimosamente, pasado ese año, las personas vuelven a asumir sus hábitos financieros tradicionales, ¿sí? Fanny Chantarji, en el 2018, dicen que la educación financiera está ligada a los incentivos situacionales y condicionales. Es decir, si la persona tiene incentivos para el desarrollo de educación financiera, sí le interesa, ¿sí? Si, por ejemplo, le dicen, venga, recibe capacitación en materia de educación financiera y le vamos a dar cierto dinero para que lo pueda invertir, de pronto le interesa. ¿Mm? Pero si no tiene un ejercicio de incentivo o de motivación, lastimosamente las personas no lo asumen, digamos que con un alto nivel de interés. En relación a la motivación de educación financiera, aquí encontramos varios elementos. Barba, por ejemplo, realiza una investigación en México, investigación cuantitativa, en Guadalajara con niños de educación básica, y él encuentra que existen relaciones significativas entre la experiencia financiera de los niños en la vida diaria y ese proceso que van adquiriendo con la familia, ¿sí? Entonces, acá hay algo muy bonito, y es que la educación financiera, y lo empezamos a ver, no solamente es responsabilidad de un colegio, no es responsabilidad de una universidad, no es responsabilidad del gobierno, de las instituciones financieras, sino que uno de los principales pilares para que una persona tenga una buena educación financiera son los papás, ¿sí? Y es esa educación que ellos ven en la casa. Feng, en China, en el 2020, analiza si la educación financiera, específicamente la variable de ahorro en los estudiantes, puede generar un impacto significativo. Y él dice que lastimosamente no genera o no se demuestra una variación significativa en las conductas de consumo cuando tienen una capacitación en el corto plazo. ¿Y por qué se da? Sobre todo para los adolescentes, porque ellos quieren demostrar su personalidad a través de sus hábitos de consumo. Entonces, no están pensando en un ejercicio de largo plazo, ¿cierto? Sino por el contrario, ellos quieren demostrar la moda con las diferentes zapatillas que tienen o el tipo de ropa, y no pues piensan en un ejercicio, por ejemplo, de inversiones, entre otras variables, sino que quieren demostrar su personalidad a través de su consumo. Yan y Cui, el año pasado, también en China, examinan cómo la educación familiar afecta las decisiones financieras. Y aquí vemos que de verdad hay una relación súper importante y positiva entre las familias y la educación financiera y las decisiones de consumo, las decisiones financieras que tienen las personas. Entonces, ahora sí, hablando un poco sobre ese ejercicio de una perspectiva nacional, encontramos que Colombia tiene una normatividad interesante en materia de educación financiera, ¿sí? Sobre todo se genera un documento COMPES de política social y económica, donde se incentiva en el 2006 a fomentar los derechos de los consumidores, y en el 2009 se establece como tal la primera ley, que es la 1328, denominada el régimen de protección al consumidor financiero. Entonces, esta normatividad, la principal finalidad que tiene es garantizar o procurar que exista una educación financiera
para los clientes respecto a los diferentes servicios que ofrecen los bancos, ¿sí? Por ejemplo, servicios de mercado, créditos, opciones de inversión, entre otros. En el 2014 se expide un decreto que es el 475 y este organiza a nivel nacional el sistema administrativo para la educación económica y financiera, y como lo veíamos en esa línea del tiempo internacional, este decreto toma ese modelo que desarrolló sobre todo en el 2012 Estados Unidos y crea una comisión intersectorial en materia de educación financiera. Ya con la ley 1735 del 2014, se dictan medidas para promover acceso a los servicios financieros tradicionales y se dispone que debe existir un programa nacional de educación económica y financiera que va a estar a cargo del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Entonces todo esto surge, si nos damos cuenta, posterior a esos lineamientos que genera la OCDE y pues que a nivel internacional se empiezan a desarrollar. Pero adicional a esto, recordemos que en este periodo pues estamos bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, quien quiere ingresar a la OCDE, ¿no? Hoy en día pues ya hacemos parte de este grupo de, digámoslo, que de países que tienen buenas prácticas económicas. Abro comillas porque no puedo afirmar que en su totalidad las desarrollamos, ¿cierto? Las desarrollamos como países, pero la OCDE vino, hizo una visita a Colombia, ¿sí? Y la OCDE brindó unas recomendaciones. Si esas recomendaciones no hubiesen sido acatadas, pues sencillamente no hubiéramos entrado a la OCDE. Entonces, más que unas recomendaciones, pues podemos decir que son casi que unas obligaciones que adquiere cada uno de los países. Y una de esas obligaciones pues estaba enmarcada hacia aplicar esos lineamientos de educación financiera, ¿sí? Entonces, este programa que se establece en el Ministerio de Educación Nacional con esta ley, pues proviene de tratar de acatar esa recomendación que nos da la OCDE. De hecho, lastimosamente, pues no es del todo un ejercicio voluntario en el país. En el mismo 2014, con la ley 49, se establece la Cátedra de Educación Financiera en Colombia y esta cátedra tiene 11 finalidades. Todas las finalidades de la educación financiera están ligadas a los principios básicos de la Constitución política, ¿sí? Por ejemplo, poder tener una libre personalidad, poder tener libertad de opinión, poder hacer parte de un sistema educativo, entre otras variables, ¿sí? Entonces, pues, la educación financiera refuerza los principios básicos de nuestra Constitución Política de Colombia. Y como materialización de este decreto 457 del 2014, pues en el 2017 en Colombia se crea la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, donde se ratifica esas comisiones intersectoriales, ¿sí? Donde está la banca, donde está el Ministerio de Hacienda, donde está el Banco de la República, donde están los sindicatos, entre otros. Y esto conlleva a que en ese mismo año el Ministerio de Educación Nacional publique un documento, es el número 26 y se titula Orientaciones Pedagógicas para la Educación Económica y Financiera. Ese plan se llama Mi Plan de Vida, perdón, Mi Plan, Mi Vida y Mi Futuro. Eran unas cartillas, más o menos como de 100 horas por cada uno de los cursos, donde pues el ministerio brindaba algunos materiales. Pero lo preocupante, como nosotros lo estábamos viendo aquí a nivel internacional, ¿cierto? Con estos autores, es que la educación financiera, uno, no se impone, ¿cierto? Tiene que ser un ejercicio voluntario donde la persona quiere y se dispone para aprender sobre temas financieros. Y dos, es un ejercicio que no solo viene desde el colegio, sino que debe estar sobre todo enmarcado hacia el rol de la familia, ¿cierto? Y además de eso, un ejercicio de largo plazo para que la educación financiera realmente genere cambios en las actitudes financieras de las personas.
Entonces, lastimosamente, pues esto se ha implementado, pero pues no es un ejercicio que conlleve a unos cambios significativos. 103 instituciones desarrollaron más de 290 iniciativas bajo estas orientaciones pedagógicas, ¿sí? Aquí vemos en esta gráfica del Banco de la República quiénes son las instituciones que fomentan en Colombia la educación financiera y cuáles son sus audiencias objetivo. Podemos visualizar que la mayor parte de las instituciones hace alusión o referencia al sector privado, con un 34%, esta es la banca, ¿sí? Quienes por la misma ley tienen esa exigencia de implementar, ¿no? No es un ejercicio pues del todo voluntario. El sector público, un 17%, las organizaciones, un 16%, los modelos de empresa de economía solidaria, un 24%, que es un dato muy interesante, y el sector educativo tiene un penoso 9%, ¿sí? ¿A quiénes iban dirigidos estos programas de educación financiera? Hacia los adultos, un 31%, a los niños y niñas, un 27%, la población en general, un 16%, a las mujeres cabeza de hogar, un 11%, población que se encuentra en pobreza extrema, 9%, y el adulto mayor, un 6%. El año pasado se establecieron dos iniciativas en el Congreso, una multipartidista, donde se establecía un proyecto de ley por el cual se creaban las asignaturas de economía y finanzas en la educación básica y media en Colombia, y se dictaban otras disposiciones que es algo supremamente importante, ¿no? Independientemente de la disciplina, de la profesión o del área laboral donde nosotros nos desempeñemos, les apuesto a que todos necesitamos conocer sobre el tema financiero, ¿no? Pero pues lastimosamente esta iniciativa la hundieron, no pasó pasó en debate, el primer debate de la Cámara, pero pues no pasó al segundo. Y otro proyecto de ley que lo sacó la totalidad de la coalición del partido político Mira, estaba enmarcada a declarar el 15 de marzo como el Día Nacional de la Educación e Inclusión Financiera. Esto ligado a que a nivel internacional todos los países lo celebran en esta fecha. Entonces ese proyecto de ley, pues además de un ejercicio de celebración, realmente lo que quería era dos cosas interesantes. Una, promover la educación financiera en todos los niveles de educación, ¿cierto? Desde la primaria, secundaria o bachillerato, hasta pues, la educación superior. Y otro es generar educación financiera desde un enfoque de gobernanza. Es decir, las personas que están en los cargos públicos también tuvieran que estar vinculados a procesos de educación financiera, pues que es algo supremamente importante en nuestro país. Y lamentablemente este fue otro proyecto de ley que no pasó pues en el debate de Senado, ¿sí? Entonces son dos iniciativas pues que eran muy interesantes, pertinentes para la realidad nacional, pero pues que no se dieron. En ese sentido, hablando a nivel nacional, la OCDE en el 2020 continúa haciendo un análisis de qué está pasando en América Latina y en el Caribe y encuentra que en materia de capacidades financieras, Colombia está debajo del promedio de la OCDE, ¿sí? Nosotros como colombianos en materia de educación financiera no alcanzamos siquiera el segundo nivel catalogado como nivel básico al situarse sobre el 57%. ¿Sí? En el año pasado, el presidente de Asobancario, Santiago Castro, dijo que esto es algo muy delicado porque se incrementa el número de personas que no cancelan sus obligaciones financieras. Entonces eso hace que se generen nuevos picos de cartera en las entidades financieras, situándose en promedio en 17,1%, ¿sí? Siendo que el promedio mundial en teoría está sobre el 10%.
Lo prometido es deuda. Acá están los resultados de las pruebas PISA en materia de educación financiera para el caso de Colombia. En este elemento se incluyen variables como el uso o el conocimiento de medios electrónicos, ¿sí? La comprensión de un flujo de caja, cómo realizamos un flujo de caja personal para saber cómo administramos nuestros ingresos, las alternativas de inversión y de ahorro, ¿sí? En esta gráfica lo que evidenciamos es cómo se han variado, cómo encontramos la variación de los resultados desde el año 2006 hasta el año 2018. Y los países de la OCDE son estos que encontramos en la primera línea, marcada en color morado, que ha tenido un decrecimiento de 10 puntos porcentuales, ¿no? En el caso de países que no son miembros de la OCDE, están pues mucho más abajo incluso, aunque pues han tenido casi que una tendencia normal, es decir, un decrecimiento, luego un pico en el 2012 y vuelven a registrar una tendencia decreciente. En el caso de Latinoamérica, ha ido decreciendo de 394 puntos a 388, y en el caso de Colombia, hemos ido registrando un crecimiento de 370 puntos a 391, pero claramente estamos muy por debajo del resto de los países de la OCDE, muy por debajo del resto de los países del mundo, ¿no? Estamos casi que 4 puntos porcentuales por encima de Latinoamérica, pero pues aún tenemos una deuda muy grande por cumplir en Colombia. En ese sentido, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística desarrolló una encuesta de carga financiera y educación financiera en los hogares. Esa encuesta fue desarrollada para 68.838 individuos, que surge a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. La Gran Encuesta Integrada de Hogares es aquella encuesta que habla sobre el mercado laboral, ¿no? Cómo se comporta la informalidad, la tasa de ocupados, de desocupados, entre otras variables. Y encontraron, con base en esta encuesta, que podían formularles las preguntas a personas mayores de 18 años que utilizaban servicios financieros, ¿sí? Entre el 2010 y el 2016 se desarrollaron 285 variables, fueron medidas, y para el año 2017 al 2018 se incrementaron a 331 variables, ¿sí? Por temas de tiempo, pues no tendré la oportunidad de presentarles todas las variables, pero sí quiero compartir con ustedes algunas que son interesantes. Respecto a los niveles de consumo, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, las siguientes preguntas. En el último mes, los gastos del hogar frente a sus ingresos fueron: el 42% dice que fueron iguales, el 48% mayores y el 10% menores. Entonces, pues esto es algo preocupante, ¿no? En los ingresos eh, de la población colombiana, ¿sí? En promedio, el 48% gasta más de lo que le ingresa. Es decir, termina endeudado, ¿cierto? Y aquí no lo muestra. El total de los ingresos que recibe en su hogar mensualmente los gasta en su totalidad, sí el 86%, no el 14% solamente. Respecto a deuda no hipotecaria, podemos evidenciar aquí, por ejemplo, que el 79,6% sí tiene tarjetas de crédito y el 19,7% no, ¿sí? Y acá hay algo muy particular. La normatividad le exige a las instituciones financieras dar educación financiera y ellos efectivamente lo están dando, pero hacia un ejercicio de bancarización estrictamente, ¿sí? Es decir, por eso tenemos un número tan elevado de personas que tienen tarjeta de crédito. El problema es que las personas no están educadas más allá de un ejercicio de bancarización para saber qué están haciendo con sus finanzas, ¿sí? Y aquí lo vemos. Está pagando un crédito con su tarjeta actualmente y la encuesta nos muestra
El 13,6% sí está pagando, pero tiene atrasos en sus cuotas, ¿sí? El 23,8% está pagando al día. El 13,4% no sabe, o sea, es súper preocupante. Él no sabe si está pagando o la cuota de manejo o un crédito o qué es lo que le están cobrando, ¿sí? No tiene idea la persona. El 17,3% no informa. Un 17,8% ya no está pagando porque terminó de pagar. Y un 13,9% no está pagando, pero tiene la deuda pendiente, ¿sí? Aquí también otra información interesante es sobre deudas no hipotecarias, es decir, si yo no acudo a un banco, ¿a quién estoy acudiendo cuando necesito dinero? Préstamos de libre inversión, encontramos que el 89% sí tiene préstamos de libre inversión versus un 11% que no los tiene. Un crédito con prestamistas o préstamos a gota. Podemos evidenciar aquí que hay un valor muy elevado, ¿sí? Gran parte de la población colombiana no tiene un conocimiento de cómo acceder a el sistema financiero asertivamente o no ha tenido un buen manejo financiero en su vida y esto hace que se le cierren las puertas en las instituciones financieras y tenga que acudir a prestamistas con gota a gota que tienen intereses más elevados y pues formas más rudimentarias de cobro. Y créditos en la tienda, ¿cierto? Cuando uno pide fiado en el barrio, los productos que requiere, el 95,3% lo tiene. Créditos con cajas de compensación, cooperativas o fondos de empleados, el 95,4%. Y préstamos con parientes o amigos, el 95,3%. Entonces aquí vemos que los productos menos utilizados, pues son aquellos productos de las instituciones financieras y los productos, digamos, que ofrecen desde la informalidad son los que pues más adquieren las personas, ¿no? Entonces esto también afecta pues la informalidad, esto también afecta el pago de impuestos, esto genera pues mayor nivel de economía subterránea y pues afecta el crecimiento económico del país. En relación a la percepción de carga financiera y restricciones al crédito, encontramos, por ejemplo, sobre la pregunta, ¿usted cree que sus deudas en general son? Entonces, el 59,7% no tiene deudas, pues algo que puede llegar a ser positivo. No sabe el 0,1%, no informa el 0,2%. Sus deudas son menores que sus ingresos, el 16,9%. Y aquí vemos casi un 23%, sumando estos dos, que sus deudas son o iguales a los ingresos o mayores a los ingresos. Esto es algo supremamente preocupante porque pues si se termina pagando solo deudas, ¿cómo va a suplir sus otros gastos de sostenimiento de una persona? ¿No? Y ahí, finalmente encontramos aquí, por ejemplo, la calificación sobre el nivel de endeudamiento. El 10,1% no sabe, ¿sí? Si su nivel de endeudamiento es bueno, bajo, alto, no tiene claridad sobre eso, ¿sí? El 10,3% no informa. El 11,9% dice que es excesivo, ¿sí? Entonces aquí está, hay un alto nivel de bancarización disfrazado, digámoslo de esta manera, en educación financiera, pero realmente pues esto lo que está incrementando es el nivel de endeudamiento de la población. Un bajo nivel de endeudamiento, el 18,4%, alto y adecuado, ¿cierto? Alto un 20,4% y adecuado un 29,1%. Bueno, y finalmente, y pues agradeciendo mucho su atención, su participación en esta masterclass, ya para dar la parte de preguntas y aportes, pues la educación financiera se está vinculando mucho a las tendencias de sostenibilidad, ¿sí? A entender que hay un ejercicio en la tríada entre lo económico, lo social y lo ambiental, en que hay un consumo responsable. Las personas ya no solamente quieren consumir el producto, sino saber qué hay detrás de ese producto. En Europa esto funciona muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, en una inversión, el Instituto de Inversión Sostenible, la firma Morgan Stanley, en el 2018, hizo una encuesta y encontró que el 86% de los millennials están interesados en inversiones sostenibles, ¿sí? Y en todos los grupos de edad, no solamente en los millennials,
encontraron que el 75% de los inversores están interesados en inversiones sostenibles. El 80% de las personas consultadas dice que sería más probable que se vincularan a inversiones sostenibles si pudieran adaptar el impacto, ¿sí? o disminuir ese impacto que sus dólares tienen frente a las causas que les importan, ¿sí? Y en este sentido, podemos concluir que desde el contexto internacional, unos elementos significativos en materia de educación financiera para Colombia, pues son los métodos de pago, la financiación de bienes y servicios, y sobre todo las estrategias de motivación para la adquisición de competencias. O sea, a nivel mundial se dieron cuenta que la educación financiera es importante y que las personas cambian sus patrones de conducta en la medida que haya un elemento motivacional, ¿sí? En relación al contexto nacional, la educación financiera tiene que ser un ejercicio holístico, ¿sí? Más allá de la bancarización, que es lo que desarrollan las instituciones financieras. Desde una lógica sistémica, y entendiendo que la lógica sistémica es donde se evidencia un proceso, ¿cierto? Hay unas entradas, se genera una transformación y establece una salida, que es lo que analiza o desarrolla actualmente la educación financiera, ¿no? Hay una persona que tiene que ser capacitada y luego se espera que tenga unos resultados hacia un modelo de la complejidad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Que la educación financiera no es un ejercicio sistémico, sino es un ejercicio complejo. ¿Por qué? Porque tú no vas a tomar decisiones financieras solamente desde la capacitación, sino desde la interrelación que yo tengo con los otros sujetos, ¿no? Eso nos pasa muchísimo en el día a día. Uno va a tomar una decisión en temas financieros y le pregunta a alguien que uno considera sabe. Le dice, venga, voy a sacar un crédito, ¿qué opina? ¿Lo tomo, no lo tomo? ¿Vale la pena? ¿No? ¿Cierto? Entonces no es solamente el sistema educativo. Es un ejercicio de toda la sociedad quien tiene que vincularse y participar en este proceso. Otro elemento importante es que la educación financiera tiene que ir más allá del consumismo, ¿sí? O sea, actualmente estamos en una perspectiva en la cual si yo consumo más, en teoría tengo mayor calidad de vida, soy más feliz. Pero eso es una lógica ortodoxa de la economía y es una lógica que de manera muy respetuosa pienso que ya está mandada a recoger, ¿sí? Hoy en día realmente el éxito financiero está enmarcado a tenga unos recursos elevados o pequeños, ¿sí? Tengo que saber administrarlos, ¿sí? Para maximizar mi beneficio con los recursos que tengo, ¿sí? Para que no nos aparezca lo que estamos viendo en estas encuestas de educación financiera. Así tenga menos de un salario mínimo, tengo que saber manejar mi dinero, ¿cierto? Como pueda que tenga pues una alta capacidad adquisitiva. Entonces, este es un elemento importante que se tiene que pensar desde la educación financiera para nuestro país. De igual manera, podemos decir que las finanzas personales son herramientas muy importantes que permiten realizar el control y seguimiento a la administración de los ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gastos pueden ser impulsivos o gastos hormiga, ¿sí? De hecho, a un vendedor, por ejemplo, una empresa de carros, en los manuales les dice que el momento de asegurar la venta de ese carro nuevo es cuando la persona está sentada en el vehículo con ese olor a nuevo. El 85% de las personas se deja llevar por ese olor a nuevo para comprar un vehículo, ¿sí? Entonces son gastos impulsivos que no estaban presupuestados, que no estaban proyectados. Otro elemento supremamente claro, como lo hemos venido reiterando a lo largo de la presentación, es la relevancia de los hogares en el desarrollo de la educación financiera, apoyado por las instituciones, el gobierno y pues por las instituciones financieras. Pero la base son los hogares. Otro elemento significativo desde las perspectivas que puede llegar a tener la educación financiera en Colombia es la importancia de entender el relevo generacional desde la perspectiva de consumo en un enfoque de sostenibilidad hacia el consumo responsable. Es algo que nos está mostrando Europa, es algo que se está vinculando a Estados Unidos y que gran parte de la generación de los millennials en adelante está tratando de adquirir en Colombia. Y finalmente,
la educación financiera no está desligada del crecimiento sostenible. Al contrario, es un apoyo adicional porque se correlaciona directamente con los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza de una organización. Y pues por el día de hoy esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias por la invitación y por su asistencia, y pues doy paso a sus valiosos aportes o preguntas que tengan sobre la temática. Bueno, muchas gracias, profe Camilo, por esta intervención tan maravillosa del día de hoy. Los invitamos para que hagan sus preguntas. Nos quedan aproximadamente 7 minutos, entonces si pueden plantear sus preguntas a través del chat, o si alguien quiere participar, puede habilitar su micrófono. Profe Camilo, buenas tardes. Chara William. Buenas Una tardes, pregunta. William. Muy buenas tardes. Debido al encarecimiento del dólar en estos momentos, ¿es conveniente para Colombia que se valorice el peso para que se puedan hacer transacciones en moneda colombiana en las grandes bolsas del país, o seguir dependiendo la economía de la fluctuación del dólar? Bueno, William, pues qué gusto saludarte. Muchas gracias por tu pregunta, también a quienes nos escriben a través del chat. Este es un ejercicio, pues, digamos que más subjetivo para responder tu pregunta, pero ayer estaba viendo los indicadores económicos y tenemos un problema muy grande, ¿no? El petróleo está perdiendo un valor internacional, que pues es nuestro principal caballo de batalla en Colombia en materia de exportaciones. Estamos dependiendo en gran medida de insumos internacionales. Por ejemplo, el maíz, durante más de 20 años lo hemos tenido que importar, ¿cierto? Y en ese sentido, probablemente el dólar siga incrementando su valor. No se va, digamos que a regular, al menos en lo que queda del año. No hay una evidencia de que pueda, digamos que llegar a mejorar. Entonces, en ese sentido, eh, realizar inversiones pues con la moneda colombiana puede llegar a ser, si es a nivel nacional, pues lo más adecuado. Y si vamos a comprar dólares, pues probablemente siga incrementando su valor, ¿cierto? Y podamos llegar a nuevos picos históricos. No sé si con ello aclaré tu inquietud, William. Profe, ¿qué tal sería una intervención ya prácticamente el próximo gobierno para que el dólar no se encarezca más, ¿sí? Y el Producto Interno en Colombia, ¿sí?, no sea más costoso? Porque pues eso es lo que yo tengo entendido, que si sube el dólar, digamos los precios, comprar aquí en Colombia, nosotros lo que producimos aquí en Colombia va a ser mucho más costoso. Y entiendo yo que si de pronto valorizamos, damos la oportunidad a que la moneda colombiana se valorice y que la gente pueda comercializar en el exterior o comprar moneda colombiana, me da a mí la sensación de que puede contribuir más a que el producto, o digamos la economía en Colombia tenga un mayor crecimiento, o estoy equivocado. Bueno, William, te cuento. Dentro de los factores que hacen que el peso colombiano se aprecie, es decir, suba su valor respecto al dólar, está en que haya, por ejemplo, un alto nivel de inversión extranjera, ¿sí? Pero pues con el nuevo gobierno hay incertidumbre todavía sobre las políticas económicas y mucha inversión extranjera se está retirando del país, incluso inversión nacional, ¿no? Varias personas están invirtiendo, por ejemplo, en Miami, sacando sus capitales, o invirtiendo, por ejemplo, en Panamá. Entonces, lo que podría hacer no directamente el gobierno, sino el Banco de la República, es comprar dólares, ¿cierto? Para colocarlos en el mercado y que de esa manera se estabilice un poco el tema de los precios. Ayer estaba en una entrevista
con el doctor Salomón Kalmanovich, que él fue ex codirector del Banco de la República de Colombia, y dijo que el banco no tiene ahorita el músculo financiero, ni la junta directiva va a tomar la decisión para lograr hacer ello, ¿cierto? Para comprar los dólares y de esa manera como que generar una regulación. Entonces es muy probable que nuestra moneda colombiana se siga depreciando y que el dólar vaya a seguirse incrementando lastimosamente. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, Ferney por aquí nos pregunta, ¿qué beneficios o consecuencias traería el dolarizar a Colombia? Ferney, hay muchísimas consecuencias. Pues la primera sería que a nivel internacional, mmm, digamos que nos podríamos estabilizar en el corto plazo, ¿cierto? Pero corremos con un riesgo muy grande y es perder toda nuestra capacidad de acción de política monetaria. Es decir, Colombia ya no podría controlar la tasa de inflación, no podría controlar la producción de dinero y estaríamos supeditados a Estados Unidos. Entonces, en el momento que Estados Unidos pueda llegar a otra crisis o a otra recesión económica, pues nos puede afectar muchísimo, ¿no? Ecuador y Panamá están, digamos que sujetos a eso o volubles a que eso les pueda ocurrir. Por ejemplo, en la crisis del 2008 y del 2011, pues tuvieron un efecto muy fuerte en sus economías, más que Colombia, porque no lo pudieron controlar, ¿no? Lo ideal, pues, está enmarcado un poco hacia lo que nos cuenta o nos dice en teoría más el gobierno, esperemos que lo logre hacer, porque pues en esto tenemos que ser positivos todos, y es que fortalezca la industria nacional. Más que dolarizar, yo pensaría que es eso y sobre todo pues esa vocación agrícola que nosotros tenemos como país. Si lo manejamos de esta manera, pues nos podría ir mejor, ¿sí? El caso que te traigo a colación fue Francia. Francia en la pandemia, ellos tienen un sector agrícola muy fuerte, donde exportan más de lo que importan y pudieron, digamos que ser uno de los o fue uno de los países menos afectados en temas económicos por su fuerte industria nacional. Entonces, me atrevería a pensar que esa es mala vía que dolarizar porque estamos más expuestos o vulnerables a crisis internacionales. No sé si con ello aclaré tu inquietud. Con todo gusto, sí, señor. Bueno, profe, muchísimas gracias por esta masterclass del día de hoy. Ya con esta pregunta pues damos por finalizada la sesión y agradecerles a todas las personas que se conectaron. Agradecemos nos colaboren respondiendo la encuesta de satisfacción que les he compartido a través del chat y los esperamos en nuestras próximas masterclass. El día 18 de julio vamos a tener otra masterclass y el 21 de julio también vamos a tener un sofá de Asturias. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Que tengan una excelente tarde.